Congregación Betel Shaddai, Yom HaKippurim, el día de las expiaciones. En este estudio se estará abordando la base bíblica de Yom Kippur y Yeshua, Yom Kippur como día de aflicción, Yom Kippur y el Corbán y el Neilá, el cierre de las puertas. Veamos. Encontramos en Levítico 23 todas las fiestas ordenadas por el Eterno, las Moadim, y en Vallicrá 16, 30 al 31 encontramos que dice: esto será para ustedes un estatuto perpetuo, en el séptimo mes, en el 10º día del mes, afligirán sus cuerpos y no realizarán ninguna labor, tanto el nativo como el extranjero que habita entre ustedes, pues en este día él hará expiación por ustedes a fin de purificarlos de todos sus pecados delante del Eterno. Serán purificados. Es un Shabbat de reposo completo para ustedes y afligirán sus almas. Es estatuto perpetuo. Encontramos aquí varios elementos. Tenemos el caso de que es un estatuto perpetuo, es decir, que está vigente en nuestros días, sigue vigente la celebración de Yom Kippur. Encontramos que Yom Kippur se celebra en el mes séptimo, a los 10 días del mes, que es un Shabbatón. Debe haber un cese completo de las actividades, a diferencia de otras festividades, de otros Moadim, donde se permite hacer ciertas actividades. En Yom Kippur debe haber un cese completo de las actividades. Y te encontramos que es un día de expiación, y luego explicamos a qué se refiere esto del día de expiación, y como lineamiento se debe afligir, es un día de afligir nuestras almas, y esa aflicción inicia de alguna manera con días de arrepentimiento. Previo a Yom Kippur, inclusive en el mes de Elul, antes del séptimo mes, son días de arrepentimiento, y desde Yom Teruah, que se celebra el primer día del séptimo mes, están 10 días, que son los días para iniciar nuestro arrepentimiento, nuestra confesión, que se cierra en Yom Kippur. Veamos qué tiene esta festividad. Encontramos en Vallicrá 16, 3 y 4, cuando el Eterno dice: con esto Aarón vendrá al santuario, con un novillo de las reses en ofrenda de pecado y un carnero en ofrenda de ascensión. Se vestirá con una túnica sagrada de lino. Este era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y esto ocurría una vez al año en Yom Kippur. Encontramos otros lineamientos cuando dice: tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Adonai y lo llevará detrás del velo. Aquí vemos que podía entrar al lugar santísimo. Y dice luego: degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Encontramos que ¿con qué? Cuando dice con esto, que inicia la cita de Vallicrá 16, dice ¿con qué se presentaba el sumo sacerdote? Debía llevar la ofrenda Hatá y la ofrenda Olá, que era la ofrenda del pecado y la ofrenda de ascensión. Debía estar vestido con túnicas de lino y debía llevar el incensario, que era con lo que iba detrás del velo, y debía hacer una purificación del santuario que hacía con la sangre del sacrificio, porque el santuario, según cita, estaba impuro a causa de las impurezas de los hijos de Israel. ¿Qué más tenía que hacer el sumo sacerdote? En Vallicrá 16, 5 y 8 encontramos: y de la asamblea de los hijos de Israel deberá tomar 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Aarón deberá acercar el novillo de la ofrenda de pecado, que es suyo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, es decir, la expiación por Aarón, por su casa, y también la expiación que se haría por los hijos de Israel. En este caso, ambos tipos de ofrenda tenían la ofrenda Hatá por el pecado y la ofrenda Olá. La ofrenda Olá, que es la ofrenda de ascensión, es la ofrenda referida a pecados que se piensan pero que no se cometen, es decir, que se refiere a la purificación de nuestros pensamientos. Y esta era una ofrenda que se consumía totalmente en el santuario, se quemaba y no se comía de ella. Y la ofrenda Hatá, de esta ofrenda, que era por los pecados cometidos, las acciones, pero este tipo de pecado no incluye los pecados voluntarios,
Los pecados voluntarios no están incluidos dentro de este tipo de ofrenda y por lo tanto no se incluyen dentro del perdón concebido dentro de lo que es Yom Kippur. Dentro de esta ofrenda, a Olá y Hatá, por lo tanto, no están incluidos los pecados intencionales. Cuando dice que el macho cabrío cuyo lote fue para Azazel, inclusive dentro de la Mishnah, se refiere a una montaña fuerte y se explica que esa palabra se compone de dos palabras que es Az, fuerte, y el filoso, y se refiere a una montaña fuerte. Rashi nos dice que se refiere a un lugar solo, desértico, como efectivamente era enviado el chivo expiatorio al desierto y luego era lanzado al precipicio donde moría por la caída. Entonces, cuando se presenta este macho cabrío que era presentado delante del Eterno para expiación, no se sacrificaba en el templo, sino que se decía que estaba dedicado a eso, pero era enviado al desierto. De los dos machos cabríos que se sacrificaban, uno era quemado totalmente, el de la ofrenda Olá se quemaba totalmente en el santuario, y el macho cabrío por la ofrenda Hatá era el que se enviaba al desierto. Y Aarón, como dice Vallicrá 16, 21 y 22, apoyaba sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todos sus pecados intencionales de entre sus pecados, y los pondría sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviaba lejos con un hombre designado hacia el desierto. El macho cabrío portaba sobre sí todas las iniquidades hacia una tierra despoblada, y enviaba al macho cabrío al desierto. Fíjense que dice todas las iniquidades y pecados intencionales, pero el mismo profeta Isaías nos dice que el Eterno dice que no quiere más sacrificios y que está cansado de los sacrificios que se le ofrecían. Esto fue en los tiempos previos a la destrucción del primer templo, y la misma situación de pecado y de corrupción ocurrió en la época del segundo templo, que luego haremos algunos comentarios al respecto. Y ese chivo expiatorio que era enviado al desierto para garantizar que entraba al desierto y cumplía con el propósito para el cual era enviado, que después que transitaba el desierto era lanzado por el abismo y moría en esa caída, se colocaban centinelas que decían el chivo entró al desierto y ondeaban banderas en cada parada, y esto comprobaba que el chivo iba dirigiéndose hacia el lugar que estaba destinado. Sin embargo, había una prueba adicional de que se había cumplido con este propósito, y era que se guindaba un cordón en el santuario, y ese cordón, que era carmesí, se tornaba blanco, y ese color blanco representaba que el Eterno había perdonado y purificado al pueblo de sus pecados, y hace alusión a lo dicho por el profeta Isaías cuando dice: si vuestros pecados fueron rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Sin embargo, en el año 30, después de la venida de Yeshua, nos encontramos que ocurrió algo. El chivo expiatorio enviado al desierto era inefectivo. El cordón carmesí paró de demostrar que Elohim había perdonado los pecados. Y esto coincidió porque fue en esta época que ocurrió la muerte, el sacrificio de Yeshua. Y es por eso que el autor de los Hebreos en 13:12 nos dice: por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, así como el chivo padecía fuera de la puerta de Jerusalén. Yeshua padeció fuera de la puerta e hizo un sacrificio que es eterno y que tiene importante significado e implicaciones para nosotros. Veamos. Y el autor de los Hebreos nos dice: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yeshua, una vez que resucita y asciende, entra al santuario celestial como sacerdote, no por el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec,
y no como aquellos sacerdotes que primero tenían que hacer, como acabamos de describir, los sacrificios por sus propios pecados para luego hacer el sacrificio por los pecados del pueblo, sino que Él hizo el sacrificio por nuestros pecados y tiene un sacerdocio inmutable porque ya resucitó y ya no muere como los otros sacerdotes, y es un sacrificio eterno, el cual está para nosotros provisto por el Eterno y fue previsto inclusive desde antes de la destrucción del templo, que fue en el año 70 después de su venida. Ya el Eterno tenía previsto este sacrificio eterno para todo aquel que cree. Recordemos que la sangre del sacrificio se rociaba en el santuario aún para purificarlo. Por eso el autor de los Hebreos nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, que Yeshua entró al santuario, que fue la imagen, la figura, el modelo que tomó Moshe para hacer el santuario terrenal. Y él entró a este santuario purificando el santuario con un sacrificio mejor que el sacrificio hecho por los animales, o el sacrificio hecho por Yeshua. Y no se acepta remisión, no se acepta perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Por lo tanto, es una señal inequívoca y que tiene que cumplirse en Yom Kippur. Debe haber sangre, y esa sangre la derramó Yeshua en su sacrificio, y es esa la sangre que tenemos para la expiación de los pecados. Y recordemos que en Levítico 16:4 nos indica que el sumo sacerdote debía vestir una túnica de lino sagrada, y esta túnica de lino para nosotros en Yeshua representa su majestad, su humanidad sin pecado y su justicia. Por eso es que en Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces esas vestiduras de lino nos reflejan al Mesías sin pecado y su obra de justicia. Encontramos también algo interesante en cuanto a lo que es el incienso. Recordemos que el sumo sacerdote entraba con el incienso al lugar santísimo, y en Revelaciones 5:8 y 8:4 encontramos la siguiente cita que nos relaciona a nosotros con Yeshua y el incienso. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Por lo tanto, son nuestras oraciones, nuestros rezos, los que llegan, lo que dirigimos al Padre en el nombre de Yeshua, que llenan ese incienso que Yeshua como sumo sacerdote ofrece en ese lugar santísimo, en el santuario celestial. Hemos visto que Yom Kippur es un día para afligir nuestras almas. Por lo tanto, ¿el ayuno en qué consiste? En prohibiciones de placeres. ¿Cuáles serían esos placeres? Tenemos primero la prohibición de comer y beber. Tenemos la prohibición del lavado por placer, bien sea con agua caliente o fría. Pero, sin embargo, el mismo Talmud nos dice que lavar una suciedad del cuerpo o lavarse las manos para realizar una misbah es permitido. Es muy importante tener presente que en estos tiempos de higiene importante por razón de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, no podemos prescindir de un adecuado lavado de manos y de la higiene, sobre todo si va a haber un compartir entre varias personas. Entonces hay que tenerlo presente porque inclusive es permitido el lavado de higiene, aún en el Talmud. Está prohibido ungirse, ungüentos, jabones, cualquier parte del cuerpo o con aceites y lociones. Recuerden que estamos hablando de acciones de placer. Y está prohibido calzar zapatos de cuero. Se pueden calzar zapatos deportivos, y es una costumbre vestirse con ropas blancas como un símbolo de pureza, de estar sin pecado, y en alusión a la vestimenta de lino que usaba el sacerdote.
y está prohibido tener relaciones sexuales. Estas son 5 prohibiciones básicas para el día de Yom Kippur. Pero solamente esto es suficiente. ¿Qué más tenemos para este día? En el judaísmo tradicional encontramos que hay 3 virtudes que exhibe el pueblo de Israel en el sagrado día de Yom Kippur: el rezo, el ayuno y la sedaká. Esto lo encontramos en el Humash. Y es bien conocido las 3 T: tefilá, teshuvá y sedaká. Y eso hacemos, es decir, nos acercamos al Eterno en oración, en arrepentimiento y en obras de justicia. Por eso, previo a los días de Yom Kippur, previo al día de Yom Kippur, se hace la tevilá, que es una purificación en agua, se hace teshuvá, y esto no solamente ese día, sino que se precede en los días de arrepentimiento, y concebida la teshuvá como lo que es realmente, que es arrepentimiento y es volverse al Eterno. Esa es la intención de teshuvá y arrepentimiento por el pecado. Se inicia el día de Yom Kippur con el Kol Nidrei, todo voto. Y esto para nosotros los creyentes en Yeshua nos enfatiza las enseñanzas de Yeshua sobre los votos incumplidos, aquellas promesas que hacemos y no cumplimos. Y además de esto, la confesión colectiva, Ashamnu, es decir, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, y también Ashamni, porque yo confieso mi propio pecado, es el Bidui. Pero ¿es suficiente esto para el día de Yom Kippur? Y como vimos en Levítico, que este día incluye el sacrificio de ofrenda por el pecado. Por lo tanto, en este día es necesario tener el corbán. El corbán que lo tenemos en Yeshua HaMashiach. Él es el sustituto, la ofrenda de un sacrificio de sangre. Porque esa ofrenda conlleva la capará, que es la cobertura del pecado por medio del corbán, y hadam, que es la sangre del sacrificio disponible. Por eso es que Isaías 53 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Yeshua es nuestro corbán. Y es muy importante tener claro por qué es esa exigencia del Eterno de la sangre, porque la sangre cubre ese pecado. Lo encontramos en Vallicrá 17:11, cuando el Eterno dice: pues el alma de los seres vivos está en la sangre, y yo la he dado para ustedes sobre el altar, a fin de hacer expiación por sus almas, ya que es la sangre la que hace expiación por el alma. Sin sangre no hay expiación. Y nosotros tenemos la sangre de Yeshua, la sangre de ese sacrificio. Y es importante también tener presente el significado de esa palabra, de corbán, que normalmente se traduce como ofrenda, como sacrificio. Pero esa palabra tiene un significado más profundo, porque esa es una palabra que viene de la raíz karab, que significa abordar, acercar, hacer que se acerque, consagrar. Y por eso es traducida en latín como, que viene del latín sacrificium, que se traduce al español como sacrificio, o también como sacrum facer, que es hacer sagrado. Entonces esta palabra, corbán, no solamente implica la ofrenda, el sacrificio, sino el que nos acerca, porque esos sacrificios ofrecidos al Eterno es para acercarnos al Eterno. Y para nosotros el sacrificio de Yeshua nos ha acercado, porque el Eterno nos ama a nosotros, pero siendo pecadores no soporta ni tolera el pecado. Por lo tanto, al vernos a través del acercamiento que nos da Yeshua con su sacrificio, por eso encontramos sentido en las palabras escritas por Rab Shaul en Efesios 2:13, que dice: pero ahora en Yeshua HaMashiach, a ustedes que antes estaban lejos, Dios les ha acercado mediante la sangre de Mashiach. Es la sangre del sacrificio de Yeshua que nos ha acercado, y Él, habiendo entrado al lugar santísimo, es el que nos permite ese acceso. Sin esa sangre derramada por Yeshua HaMashiach, era imposible acercarnos al Padre como lo hacemos hoy, gracias a ese sacrificio eterno. Ahora bien, es importante tener presente la prefiguración de los Moadim con Yeshua. Estamos hablando de Yom Kippur,
Y Yom Kippur es una festividad que inclusive en los Mesorot, y de acuerdo a algunas interpretaciones, inclusive hay un artículo en la página de la congregación en el cual se expresa que Yeshua inició su ministerio en Yom Kippur. Se relacionan los 40 días de ayuno en los que Yeshua fue tentado con los 40 días de arrepentimiento, que son los días del mes de Elul, más los 10 días que inician en Yom Teruah y terminan en Yom Kippur. E inclusive pudiera adicionar un comentario cuando es tentado y le dice a Satán, le dice lánzate por estas piedras, y quizás allí la intención es relacionarlo con el chivo expiatorio que se lanzaba por el precipicio. Pero muy lejos de esto estaba el propósito que el Eterno tenía y el plan que tenía para el cumplimiento de Yeshua, porque Yeshua no le correspondía morir en Yom Kippur, sino en Pesach. Y por eso él da esta respuesta. Yeshua inicia su ministerio en Yom Kippur y culmina su ministerio en una festividad de Pesach. Los significados y prefiguraciones de ambas festividades son diferentes. En Yom Kippur, de hecho, la venida de Yeshua es precedida por un llamado al arrepentimiento hecho por Yohanan el Inmersor, conocido como Juan el Bautista, y Yeshua también hace llamado al arrepentimiento y hace confrontaciones diversas durante el tiempo que estuvo entre nosotros. Pero en Pesach, que es la última festividad que celebra y es cuando es sacrificado, tiene un significado de liberación de la esclavitud. Y por supuesto las festividades siguientes, el primicia y finalmente a los 50 días Shavuot, que es cuando se entrega la Torá, entonces se conmemora y celebramos Pesach haciendo una conmemoración de la liberación de la esclavitud. En Yom Kippur, fíjense que históricamente, si bien cuando Yeshua vino, se presenta su inicio del ministerio en Yom Kippur y culmina su ministerio con la celebración de Pesach, históricamente Pesach se da primero porque Pesach se da con la liberación de la esclavitud de Egipto y posteriormente en Shavuot se entrega la Torá. Así que históricamente Pesach es primero, Yom Kippur después, que se entrega la Torá y se empieza a celebrar Yom Kippur. Y para nosotros esto tiene, en la Torá siempre vamos a encontrar una prefiguración, una enseñanza para nosotros en el día, en el hoy, porque en este sentido nosotros también hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y celebramos y cumplimos con la Torá que nos fue entregada y entramos al pacto. Pero hay una figura muy importante dentro de todo esto, y es que nosotros, como dice Rab Shaul en Gálatas 4, que dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Mashiach. Nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero entramos en un proceso de madurez, e inclusive en Hebreos cita también y dice, y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y allí Rab Shaul nos habla de ser inexpertos y dice para los que tienen ejercitados los sentidos, y dice que por la práctica, es decir, para los que practican la Torá, y en la práctica de la Torá se ejercitan los sentidos. Se recibe la Torá, entramos al pacto, pero estamos en un proceso de crecimiento, y es por eso la importancia de el sacrificio de Yeshua en cuanto a nos liberó de la esclavitud del pecado, y eso es prefigurado con la Pascua, nos da la victoria sobre la muerte, y eso es prefigurado en la resurrección, nos entrega la Torá y es el cumplimiento de sellar la palabra en nuestras mentes y corazones que se da en Shavuot, pero estamos en un proceso y estamos en un proceso de crecimiento en unos diferentes a otros, pero cada año tenemos el Yom Kippur teniendo la sangre, el corbán, que es Yeshua, que derramó su sangre, y tenemos esa sangre y por supuesto todo lo que implica la festividad de confesión de pecado, para que en el día a día vayamos creciendo, ejercitando los sentidos en el conocimiento y en la práctica de la Torá, y entonces podamos ir creciendo y preparándonos para ese juicio final, porque también hay una prefiguración para los tiempos finales. He allí la importancia de Yom Kippur.
y forma parte de nuestro crecimiento, de nuestra comunión y de nuestro confesar pecados y tomar la sangre del sacrificio de Yeshua como expiación para cada uno de nuestros errores en este caminar y en esta peregrinación. Y por eso encontramos en Hebreos 10, 19 al 21 que dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y entonces aquí está un elemento muy importante que dice Rab Shaul, que es el corazón. Y esto no es nuevo, sino que lo encontramos en la Torá, en Devarim, cuando dice, deberán circuncidar el prepucio de sus corazones y ya no obstinarse, porque el Eterno, Dios de ustedes, Él es el poder de todos los poderes y Señor de señores, Dios grandioso, poderoso y temible, que no muestra favoritismo ni acepta soborno. Es decir, que nosotros no podemos presentarnos delante del Eterno. Cuando existía el templo, presentarse con sacrificio, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu disposición? Y hoy día tenemos el sacrificio de Yeshua, pero ¿dónde? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Con qué intención nos estamos acercando al Eterno? Por eso dice que si nosotros desechamos un sacrificio tan grande, ya no hay más oportunidad para hacer ese arrepentimiento. De tal manera que nosotros cuando nos presentamos en Yom Kippur tenemos que venir con el sacrificio, con el corbán que es Yeshua HaMashiach, en oración, en confesión de pecado, porque así está estipulado para Yom Kippur, porque se hacía confesión de pecado en ese día sobre el animal, pero ahora lo hacemos en el sacrificio de Yeshua, cuando decimos que Él llevó nuestros pecados, pero nosotros necesitamos hacer ese vidui, esa confesión de nuestros pecados, por nosotros, por Israel, por las naciones, hacer la confesión y venir con un corazón sincero, porque con un corazón de doble intención no llegamos, ni el Eterno acepta, así como Él desechó los sacrificios que se hacían en el templo porque no eran hechos con sinceridad de corazón, así puede desechar nuestras oraciones porque no van llenas de intención y un verdadero arrepentimiento e intención de volverse a Él. Otro aspecto significativo es lo referente a la purificación. En la Torá encontramos purificación con agua, con sangre y con fuego. Referente al agua es lo que se mantiene hasta nuestros días, que es la tevilá. Sin embargo, encontramos purificación con sangre, como lo hemos leído, que casi todo es purificado con sangre, y de allí la importancia de el sacrificio, la sangre del sacrificio, pero también con fuego. Encontramos que dentro de la liturgia solemne del día de Yom Kippur, tradicionalmente se recita y cantamos el Avinu Malkeinu, redirigiéndonos al Padre. Y encontramos la cita de Isaías cuando el Eterno dice, yo soy el que borró tus rebeliones, por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Hazme acordar, entremos a juicio juntamente, habla tú para justificarte. Y he allí la importancia de nuestras palabras, confesión, vidui, dirigiéndonos al Eterno. Y hay algo importante aquí, que el mismo Yohanan el Inmersor, cuando dijo, yo en realidad los bautizo, refiriéndose a la purificación, los bautizo con agua, pero el que viene delante de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ese Ruach HaKodesh es el que nos purifica nuestros corazones, porque nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y es ese fuego purificador del Espíritu el que nos puede acercar más al Eterno y darnos ese corazón dispuesto para que hagamos una confesión genuina de nuestros pecados y que nos apartemos realmente de ellos. El mismo discípulo de Yeshua, Yohanan, dijo en Juan 1, 8 y 9, dice, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Por lo tanto, Yom Kippur, tenemos en Yom Kippur el sacrificio hecho por Yeshua, pero también tenemos que someter nuestro corazón al trato del fuego del Ruach HaKodesh y en una confesión genuina acudir al Padre Eterno por los méritos de ese sacrificio, de ese corbán que tenemos, la sangre disponible, para que
a través de Él nos haga cercanos al Padre Eterno y nos permita confiadamente acudir a Él en ese arrepentimiento pleno y verdadero. ¿Y cuáles son los pecados que el Eterno perdona en Yom Kippur? Encontramos en Isaías cuando dice, cuando ustedes extiendan sus manos para rezar, yo ocultaré mis ojos de ustedes, incluso que ustedes recen mucho, yo no escucharé, sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, quiten la maldad de sus actos de delante de mi vista, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, procuren la justicia, reivindiquen a la víctima, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Y aquel Eterno cuestiona en los rezos, cuestiona la oración. Esta es la versión de la Torah con Rashi que lo cita de esta manera. Y él está cuestionando nuestras acciones para con el prójimo. Y es muy importante, como ya habíamos comentado, que el Eterno no perdona los pecados voluntarios. Cuando una persona está en su obstinado corazón pecando, esperando nada más el día de Yom Kippur para pedir perdón, pero luego seguir en sus pecados, eso el Eterno no lo perdona. Pero tampoco perdona, y lo encontramos en el Tratado de Yoma, en la Mishnah, que los pecados que el hombre comete contra Dios le son perdonados en el día de Yom Kippur, pero los que cometió contra su prójimo no le serán perdonados si previamente no los ha reparado. Es decir, que el ser humano tiene que primero restituir, reivindicarse con aquella persona a la que le ha hecho daño. Si robó, si violó, si hizo daño, tiene que ir, restituir, pedir perdón. Y entonces ahí sí puede venir en arrepentimiento delante del Eterno después que restituyó, para recibir el perdón solicitado. Y cierro con Neilá. Neilá es el cierre de las puertas que ocurre en Yom Kippur al final del día. Se hace con diversas actividades como el toque del shofar, lectura, como por ejemplo Jeremías 31 al 31 al 37, entre los cuales destaca el verso 33, que dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero esto no es mágico, esto requiere de una práctica diaria, y esa práctica diaria muchas veces es obstaculizada por nuestra forma de vida, que no salimos de la esclavitud que tenemos de prácticas anteriores, contrarias a la Torá. Por eso es que Santiago también nos dice en el verso 15 del capítulo 1, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y esta es una exhortación tremenda que tenemos en esta cita, porque también tenemos que analizar, y es muy importante nuestra evaluación de nuestra conciencia, en qué estamos pensando y qué estamos planificando en nuestras mentes, y si lo que estamos planificando está conforme a la Torá, a esa ley que prometió el Eterno y escribió en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero lo estamos practicando, realmente esa ley hace mella en nuestra mente y en nuestra conciencia, o necesitamos traer una ofrenda olá al Eterno. Recordemos que la ofrenda olá y representa la purificación de los pensamientos. Así que nosotros necesitamos que el Ruach HaKodesh purifique nuestra conciencia, purifique, que el fuego del Espíritu, como decía Yohanan, queme y queme todo aquello que estorba, y que suba como incienso nuestra oración al Eterno, y que reciba nuestras confesiones como olor grato, para que realmente nuestras vidas puedan cambiar cada día y podamos realmente crecer en este camino que Él nos ha llamado. Hatimat Tová, una buena firma, se dice siempre desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, porque esperamos una buena firma, que el juicio sea favorable para nosotros, que seamos inscritos en el libro de la vida. Pero este libro de la vida, según Revelaciones 3:5, dice, el que venciere será así vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí hay una frase muy importante, dice, el que venciere. Nosotros necesitamos vencer, avanzar, crecer. Vencer porque tenemos todo para vencer. Tenemos a Yeshua, que es vencedor, que venció y vendrá para vencer, y nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Pero eso requiere una práctica, requiere la disposición y requiere la obediencia. Así que adelante, sigámonos esforzando, celebremos este Yom Kippur en un ayuno, en una disposición de corazón, y ofrendamos al Eterno ese corazón dispuesto a cambiar para seguir practicando y seguir en este camino, a esperar a aquel que prometió que regresaría para reinar sobre nosotros. Así que bendiciones a todos.